Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, a un nuevo capítulo de este podcast. Espero que estés muy, muy bien. Y hoy vamos a hablar de consejos de ventas que podemos aprender del mundo de los videojuegos y de todo lo que podemos sacar para intentar hacer siempre un mejor trabajo y que todo funcione mucho, mucho mejor. Como sabes, estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Tengo aquí una manzanilla calentita porque estoy un poquito pachuchín hoy. Creo que el niño me ha traído un virus que ha estado viviendo durante la semana, así que igual me ves beber en algún momento. De hecho, voy a darle un trago. Creo que está la manzanilla. Y si quieres seguir aprendiendo, profundizando, recuerda que puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a esa lista de correo, donde cada día te comparto consejos, estrategias, reflexiones y un poco todo lo que necesitas para que tu negocio funcione de la mejor manera posible. Así que si te parece, vamos a continuar. Bien, Em, la industria del videojuego es una de las más interesantes que existen. Es, a nivel de datos clave, podemos entender que es la industria de entretenimiento más rentable que existe a día de hoy. Por lo tanto, creo que es uno de esos puntos donde sí o sí tenemos que intentar entender qué están haciendo bien para aprenderlo. Como copywriters, entender uno de los sectores más rentables, más potentes, creo que es prácticamente una obligación vital para hacer bien el trabajo, para no quedarnos en el camino. Y el objetivo de este vídeo, de este podcast, es enseñarte a algunas de las estrategias concretas que se utilizan para vender los videojuegos más potentes y que de hoy se venden por 80, 90, incluso 100 euros. Entonces creo que es un momento muy interesante para intentar aprender de ellos, para ver qué podemos sacar, qué podemos aprender y hacer el mejor trabajo posible. Aunque no nos gusten los videojuegos, aunque no tal, creo que siempre está bien aprender de todas estas industrias porque podemos aprender muchísimo y ver qué podemos replicar, ver qué podemos trabajar para hacer el mejor trabajo posible. Bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es entender, o lo primero que podemos aprender es entender al jugador como arquetipo y no como cliente. Es decir, si solo vemos a la persona que nos va a comprar como una persona con dinero, vamos a estar enfocándonos en ver cómo nos compra, cómo sale el dinero, cómo consigue resultados. Pero esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que al final siempre es importante ir un poquito más allá, ¿no? Ver esa reflexión de cómo actúa, de cómo interactúa, de cómo toma decisiones, porque al final toda esa info es clave si queremos hacer un buen trabajo, si queremos que todo esto llegue al mejor puerto posible. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos se diferencia entre juegos para más casuales, más hardcore, aquellos que apelan más a la nostalgia, aquellos más competitivos o los que son más exploradores y quieren pasar un buen rato. Y los creadores o los equipos de marketing son capaces de adaptar la publicidad y el tono de marketing en cada momento a la promesa que necesita ese jugador en particular. Por ejemplo, no es lo mismo el copy que utilizaremos para vender un Candy Crush, que creo que todos hemos jugado, que para vender un Dark Souls, que igual es un videojuego más desconocido, pero es un videojuego tremendamente complejo, difícil, que te pone a prueba, que solo van a jugar los jugadores más expertos. Fíjate que yo juego de tanto en tanto, pero no me apetecería nunca ponerme con ese videojuego por lo complicado que puede llegar a ser. Entonces, la promesa del juego o de nuestro producto cuando aprendemos, lo que tiene que hacer ver al cliente potencial en todo momento es ¿por qué este juego y no otro? ¿Por qué quedarme con este y no tal? Porque al final, cuando estás jugando un videojuego, no estás jugando a otro. Esto es muy importante, porque es cierto que cuanto más crezca la industria, mejor, pero los jugadores normalmente están invirtiendo horas en un solo juego. Por tanto, es interesante ser capaces de transmitir el por qué para esa persona en concreto. ¿Es por la historia? ¿Por la jugabilidad? ¿Por la atmósfera? ¿Por la comunidad? Parece una tontería, pero todos estos detalles son realmente importantes y debemos de tenerlos en cuenta a la hora de hacer bien nuestro trabajo. Y por ello no es igual la manera en la que comunica Nintendo que la que comunica Sony, por ejemplo. Al final, en todo esto hay mucho storytelling, ¿no? Y los videojuegos han entendido que lo que tienen que vender son experiencias, no una lista de características. ¿Qué voy a sentir cuando juego? ¿Qué aventura voy a vivir? ¿Qué experiencia voy a tener? ¿Cómo voy a coordinarme con otros jugadores? ¿Qué hay ahí, no? Y de todo ello, cada uno tiene una propia experiencia narrativa. Cuando estoy grabando este episodio, se ha lanzado un nuevo juego que se llama Expedición 33, si no me equivoco, que a pesar de ser un videojuego francés, dicen que está muy bien y que es toda una experiencia inmersiva para el jugador en una especie de historia de la París de la Revolución Francesa, pero con viajes en el tiempo y magia, que promete estar muy bien, ¿no? Entonces, lo que te promete al final esta propuesta no es vive una historia de juego por turnos para ver qué tal, sino realmente el vive una aventura, transpórtate a otra época, vive en primera persona esta experiencia. Son capaces, con su narrativa en los anuncios, de ponerte en la mente del cliente.
Y realmente ese es uno de esos puntos que debemos tener en cuenta si queremos hacer las cosas bien. Porque todo ello al final lo que lleva es hacer una buena llamada a la acción, a generar tanta expectativa que cuando llegue el momento de que se publica, la gente está deseando comprarlo. Y es que probablemente el mundo de los videojuegos es donde la gente espera con más ganas gastar el dinero, vivir una experiencia. Y de ahí podemos aprender, ¿no? Cómo se ha generado ya no en un solo videojuego, sino en toda la experiencia compartida que hay en este mundo, porque de ahí se puede aprender una auténtica barbaridad. Entonces, al final, lo que debemos hacer con el copy es adaptar, entender cómo lo hacen y luego adaptar el mensaje a cada una de las plataformas. ¿Cómo lo hacen en redes sociales? ¿Cómo lo hacen en las tiendas online? ¿Cómo lo hacen en las newsletters que nos envían? ¿Cómo lo hacen los influencers con los que colaboran? Todo esto hay mucha lección de marketing y estrategia de venta detrás de la cual podemos aprender muchísimo. Entonces, algo que deberían evitar es hablar al jugador como si fuera simplemente un comprador, evitar tonos genéricos, ignorar el contexto en el que se mueve el videojuego. Es decir, al final, como todo, tenemos que crear esa narrativa alrededor no solo del juego, sino del producto que vendemos ya a nivel general. Y nuestro gran objetivo es entender cómo funciona, qué podemos aprender de él, qué podemos sacar para aplicarlo en lo nuestro. Porque vender un videojuego no es lo mismo que vender una lavadora. Tenemos que entrar en la mente del cliente y hacerle vivir esa experiencia, esa fantasía. Y al final todo esto sirve exactamente igual, vendamos lo que vendamos. Todo se trata de entender qué estamos vendiendo, cómo lo vive el jugador y a partir de ahí jugar nuestras cartas de la mejor manera posible. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si es así, deja un me gusta, suscríbete y compártelo. Si quieres seguir aprendiendo y profundizando, simplemente ve a las notas del programa y apúntate a la lista de correo y pronto nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.